actuemos con prudencia. Queremos ver a nuestros pacientes, que el director nos dé la cara, que no sea cobarde. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. Deben quedarse en casa. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! Todos los que tienen aquí. Estaríamos hablando de que 6,000 personas o hasta 7,000 o 8,000 personas podrían perder la vida. La predicción no es una garantía de precisión. Vamos a poder continuar achatando la curva. Andan matando a la gente. Sin desesperarnos, no salir a la calle. Avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás. Ya vamos de salida. Tomen conciencia, esto es real. Cuídense mucho. Vamos a enfrentar la realidad. ¿Qué siente, don José? Siento en estos momentos de mi vida se está acabando. El personal de salud actualmente se encuentra agotado. No podemos seguir pagando renta, ¿eh? No tenemos el apoyo como tal del gobierno. Se me pusieron mis manos moradas, el pecho me dolía, era difícil respirar. $40,400. Buenas noches. Hoy es martes 21 de julio de 2020, el día en que, de acuerdo con las cifras oficiales, México rebasó la cifra de 40,000 personas muertas por coronavirus. Martes 21 de julio de 2020. En Estados Unidos, donde las cifras son más duras, allá rebasaron las 140,000 personas muertas. En Estados Unidos, 140,000 muertes después, el presidente Trump ha terminado por aceptar, al menos de palabra, el uso del cubrebocas. We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. We're also facing the challenge of a significant spike in virus cases across the rest of the Western Hemisphere, including Mexico. Mexico's been hit very, very, very hard. As you know, the president, a great gentleman, was here 2 weeks ago, and they have really been hit hard. Es muy triste y lamentable compararnos, ¿no?, cuando se trata de fallecidos, pero ellos lo hacen. Entonces, no está de más decirle a la gente, a los mexicanos, que aunque ofrecemos disculpa a otros países por compararnos, y sobre todo en este caso tan lamentable, pues en proporción al número de habitantes, en México hay menos fallecidos que en Estados Unidos, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en España, que en el Reino Unido, que en Italia y que en otros países. Y que lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia y del dolor que produce. Lo que hemos hecho ha sido muy bueno, dice el presidente López Obrador. En la estadística general, el presidente López Obrador, en esta estadística de la que se refería, pues él tiene la razón. México registra, números cerrados, 313 personas muertas por millón de habitantes. 313. En Estados Unidos son 440 por millón de habitantes. En Italia, 580.
600 en España, 670 en el Reino Unido. Pero ¿de qué sirve esa comparación estadística? ¿Qué mexicano resucita con esa gráfica? Un muerto es un muerto. Y en México, por la pandemia, en las cifras oficiales, han muerto más de 40,000 personas. ¿En qué ayuda a sus familias a ver que promedian menos por millón de habitantes que en España o que en Italia? 40,000 muertos son una desgracia en el ranking que sea. Vamos a ver el comparativo de países, cómo están las cosas hoy en el mundo, ya que se comparan México, Estados Unidos. Estados Unidos, 141,000 muertos, 100,000 más que en México, por no hablar de contagios. Brasil, el doble de muertos que México. España ya queda muy atrás. Italia también. En las últimas 24 horas, pues muy altas las cifras de México, 915, poco menos que en Estados Unidos y menos que en Brasil, 1,367. Los italianos y los españoles están en otro punto de esta crisis. 15 personas muertas en Italia en las últimas 24 horas, dos personas muertas en España. Hoy también, y se podrá decir que 40,000 mexicanos muertos. Después, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se sumó a los funcionarios públicos que a estas alturas, 21 de julio del 2020, promueven el uso del cubrebocas. Esto dijo el secretario de Hacienda en un foro virtual con empresarios de la Canacintra. Puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, pero hay que tener una careta, hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Es decir, vamos a tener que trabajar en condiciones distintas en la economía. Vamos a tenernos que adaptar. Quedará siempre la pregunta, ¿por qué tanto tiempo después las autoridades mexicanas comienzan, sobre todo las del gobierno federal, comienzan a promover el uso del cubrebocas? El secretario Herrera, Arturo Herrera, habla del uso del cubrebocas en función de la reapertura económica. Hace una semana presentamos estas cifras, son los empleos formales que se han perdido durante la pandemia. Ahí están, son las cifras oficiales, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuántos de los empleos que se perdieron en abril? Más de 500,000, o en mayo, más de 300,000. ¿Cuántos tuvieron que ver con las medidas de salud? O, en todo caso, ¿por qué hoy 1,181,000 empleos después hasta ahora? Hasta ahora se habla con esa rotundidad, con esa fuerza del uso del cubrebocas. Muchas personas, más de 1,000,000 de personas han perdido sus empleos en la crisis de la pandemia. Vamos a ver también, porque también existen estas historias, el de una persona que no solo no ha perdido su empleo, sino que no ha perdido ninguno de sus 2 empleos. Se llama César Mauno, tiene 2 empleos, es enfermero del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es paramédico del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas. El problema es que para mantener sus empleos tiene que vivir así. Bueno, pues aquí es el hotel donde me quedo. De este lado pues está la cama. Aquí hay un perchero para colgar chamarras o suéteres. César Mauno, enfermero y paramédico de 30 años, cambió su hogar por este cuarto de hotel para evitar contagiar a su familia de COVID-19. Desde hace 3 meses, César vive en el cuarto 203 del Hotel Cuoré, un motel boutique de Calzada de Tlalpan, que desde abril presta servicio gratuito a personal médico que atiende casos de coronavirus. Este es mi uniforme para comenzar el día de mañana. Y de este lado tengo pues una pequeña mini despensa
con algunos alimentos básicos. César trabaja 16 horas al día de lunes a viernes. Inicia su día a las 5:30 de la mañana. Sale del Hotel Cuoré rumbo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde es enfermero y realiza labores de descontaminación de las áreas COVID. Ahí cumple una jornada de 8 horas, pero su día está lejos de haber terminado. Fue una mañana pesada, la carga de pacientes sigue aumentando cada día. ¿Ahorita a dónde te diriges? Voy a mi otro trabajo, tengo un segundo trabajo, trabajo en el ERUM, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. A las 3 de la tarde, César llegó al ERUM. Hoy se le asignó conducir una ambulancia COVID. A las 6 de la tarde recibió una alerta de código blanco. Posible paciente con coronavirus. Ahora pasa. A las 10 de la noche terminó de trabajar. Pues llego, me baño, preparo mis uniformes para el día siguiente y nada, pues a dormir. Es triste, ya que llegas aquí y pues estás solo, te duermes solo, despiertas solo. Así es la rutina de César de lunes a viernes. Llegar a un cuarto de hotel donde nadie lo espera. Rezar a la figura de la Virgen María que se encuentra sobre la cabecera de su cama. Le pide que lo salve de contagiarse de COVID. Le pide por su familia, a quienes no puede ver. Extrañas mucho a tu familia. Quisieras estar con ellos, quisieras tener la cura para poder frenar esto y te vas dando cuenta que no es así, que todos los días va siendo más pesado que el día anterior y que el día anterior y que el día anterior. Y lo más difícil es que la gente no lo entiende. Entonces, como sea, con estas privaciones y viviendo en el hotel, como sea, una persona que tiene dos empleos en este momento. Y bueno, y crecen en el país los gritos ya muy desesperados de personas que están exigiéndole a su gobierno municipal, a su gobierno estatal, al gobierno federal, que los dejen trabajar. Hoy se dieron varias protestas, hubo protestas de comerciantes en el país, entre otras, piden reinstalar sus negocios. Ahí estamos viendo un grupo de comerciantes ambulantes, protestaron en calles de Polanco, en la Ciudad de México, le piden ellos a la autoridad de la alcaldía de Miguel Hidalgo, pues que les dejen instalar sus puestos. Bloquearon por unos minutos el cruce de Mazarik y Mariano Escobedo, protestaron, se hicieron ver y luego se retiraron. Eso en la zona de Polanco. En el sur de la ciudad, un grupo también de ambulantes protestó, tomó la avenida Revolución y San Antonio, esto es en la alcaldía Benito Juárez, y son ambulantes, bloquearon, hacían bloqueos intermitentes, pidieron a las autoridades de la alcaldía también que los dejen trabajar. Luego de más de una hora de protestas se fueron, pero aseguraron que van a seguir. En ambos casos, los de Polanco y los de aquí, los de San Antonio, lo que piden es que los dejen trabajar. Hubo manifestaciones de este tipo también en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ahí fueron, se dice que unos 400 trabajadores y también empresarios de bares y centros nocturnos marcharon a la presidencia municipal para lo mismo, que los dejen abrir sus negocios, que están cerrados, dicen ellos, desde el 18 de marzo, hace más de 4 meses. Las autoridades municipales recibieron a estas personas, no se llegó, según dijeron, no se llegó a ningún acuerdo. Les dicen que hasta que Jalisco esté en semáforo verde van a poder abrir bares, ciertos negocios, antros, hasta que esté en semáforo verde. ¿Cuándo va a estar en semáforo verde Jalisco? ¿En septiembre? ¿En octubre? ¿En noviembre? Vamos ahora a San Luis Potosí. Ahí en San Luis Potosí otra manifestación, música, bailarinas, trabajadores también de antros y bares aseguran que son más de 5,000 las personas afectadas por el cierre de los negocios. Los trabajadores le piden al gobierno municipal y también al gobierno del estado lo mismo, que los dejen trabajar, que les dejen abrir sus negocios. Ahí las cosas son más complicadas porque San Luis Potosí regresó esta semana al semáforo rojo, no como Jalisco, que está en naranja. En San Luis Potosí están en rojo. Los trabajadores de antros dicen que
ellos tienen todas las medidas de seguridad y las aplicarían, pero también el panorama para ellos y para ellas se ve muy, muy difícil. Señor presidente municipal, señor gobernador, hagan su trabajo, escuchen al pueblo. Solamente queremos trabajar, señor, es lo único que pedimos, de esa manera lo pedimos. Tenemos que hacer que esta situación cambie, todo depende de nosotros, todos a usar el cubrebocas, todos hay que cuidarnos. Comerciantes en la Ciudad de México, empresarios y trabajadores en Puerto Vallarta, en San Luis Potosí, y podríamos haber presentado más imágenes. El grito es uno, el grito es con récord de contagios, con 40,000 personas muertas, es déjenos trabajar. Ya pasaron 4 meses, no podemos seguir así. Bueno, mucho se ha dicho que por falta de empleo se desatan los delitos. Vamos a ver, porque esto también ocurrió en el día, en la madrugada del día en que se rebasaron las 40,000 muertes por coronavirus. Un grupo de delincuentes trató de robar un cajero automático. Esto fue en un supermercado, en Acolman, en el Estado de México. Esto ocurrió. Con ayuda de una camioneta, 10 hombres reventaron la cortina de una sucursal de Bodega Aurrerá en la colonia Real del Valle, del municipio de Acolman, Estado de México. Querían robar un cajero automático. Los delincuentes entraron al supermercado cerca de las 3 de la mañana. Estaban cubiertos de la cabeza con gorras y capuchas. Unos comenzaron a desenrollar un cable para amarrar el cajero automático a la camioneta. Otro de los delincuentes se quedó vigilando desde la puerta de la tienda. Minuto y medio tardaron en amarrar el cable al cajero. Intentaron arrastrarlo con la camioneta. Sin embargo, el cable se rompió y el vehículo terminó estrellándose en las cajas registradoras. En ese instante, los delincuentes huyeron, abandonando la camioneta en la que habían llegado. Y subieron a un auto que ya los estaba esperando. Momentos después comenzaron a llegar patrullas de la policía municipal y alcanzaron a detener a 2 de los ladrones. Esta madrugada los 2 detenidos fueron identificados como Gandhi, uno de ellos Gandhi, y el otro Ángel, fueron llevados a la Fiscalía Regional de Tecámac Centro, acusados de robo con violencia, una estampa. Vamos a regresar al tema del coronavirus, pero antes, el presidente López Obrador insiste, volvió a decir esta mañana que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a México en calidad de testigo colaborador, con el compromiso de dar información. El presidente insiste que Lozoya está en calidad de testigo colaborador. Por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido. Lo ha dicho ya cuando menos 2 días seguidos el presidente. Sin embargo, esa información, y con todo respeto, esa información es incorrecta. Hoy la Fiscalía General de la República volvimos a preguntarle y nos reconfirmó tanto lo que la Fiscalía había anunciado el viernes como el documento que dimos a conocer ayer. Emilio Lozoya regresó a México en calidad de detenido. En razón de un problema de salud, el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital. Y en ese hospital, que es el Hospital Ángeles del Pedregal, el señor Lozoya permanece y permanecerá el tiempo que esté ahí en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca. En algún momento, quizá a finales de esta semana, será puesto a disposición de los jueces que solicitaron su presentación. Y esto no es una interpretación, es información reconfirmada por el área de comunicación de la Fiscalía General de la República.
Emilio Lozoya no está en condición de testigo colaborador. La condición jurídica de Emilio Lozoya en México es la de detenido acusado de 2 delitos. Y para quienes ya extrañaban este tema o para quienes lo habían olvidado, luego de 1 año y 7 meses guardado en un aeropuerto de California, el avión presidencial, se informa que el avión presidencial volará mañana de regreso a la Ciudad de México. Es información de la Presidencia de la República. El 3 de diciembre del 2018, recién había tomado posición el presidente López Obrador, el avión fue enviado al aeropuerto de Victorville, en California. Ahí la empresa Boeing, la constructora de este avión, y una empresa de nombre ComApp, que es una compañía dedicada a almacenar, reparar y desarmar aeronaves, se encargaron durante 19 meses de su mantenimiento, y pues a nadie le interesó comprarlo en Estados Unidos. Y según esto, mañana el avión viene de regreso a México. El proceso de venta del avión presidencial está en pie. Se mantiene una oferta de compra por 120 millones de dólares. Jorge Mendoza, el director de Banobras, que es la entidad encargada de este proceso, explicó que el comprador podría pagar una parte en efectivo, la otra en especie, con la entrega de equipo médico. Banobras informó que no puede dar a conocer la identidad del comprador por un acuerdo de confidencialidad. Lo que es un hecho es que el avión presidencial no se ha vendido, que mañana regresa a la Ciudad de México y que no fue barato tenerlo guardado en Victorville, en California. En enero se informó que el costo de su mantenimiento allá alcanzaba los 30 millones de pesos. No se sabe cuánto costó su mantenimiento estos 6 meses, de enero para acá. Pero bueno, aparte de este gasto, se tenía que pagar una cuota de reactivación operativa de $4,000 semanales. Sumado hasta esta fecha, pues estaríamos hablando de unos 2,400,000 pesos. Es decir, por tener ese avión guardado en California, el gobierno mexicano pagó por lo menos, cálculo, 32 millones de pesos, nada más en los últimos 6 meses. Por cierto, el avión presidencial no llegará al aeropuerto Santa Lucía, donde comuneros del pueblo de San Miguel Jaltocan continúan oponiéndose a la construcción del nuevo aeropuerto. Alegan que no les han pagado la indemnización correspondiente a más de 100 hectáreas que ya fueron ocupadas para la obra. Hoy los pobladores iban a reunirse con autoridades del gobierno federal, pero la mesa de trabajo se suspendió porque, según los funcionarios del gobierno, no había medidas de higiene y sana distancia para llevarla a cabo esta reunión. Los inconformes acusan que hay poca intención del gobierno federal para llegar a un acuerdo con ellos y advierten que su plantón allá afuera de las obras de Santa Lucía continuará. Llevo la invitación al secretario Meyer que tome en serio este caso, ¿no? Veo que no le ha tomado la seriedad necesaria como para poder arreglarlo. No queremos hacer más paros con la construcción del aeropuerto, pero sí queremos una negociación y aclaración de muchas cosas. Bueno, regresamos para terminar con el tema del coronavirus. Las cifras de contagios otra vez muy altas, hoy casi 7,000 en las últimas 24 horas. Y perdón por sonar a disco rayado, pero la curva no baja. Baja algún día, baja 2 días y luego se vuelve a ir para arriba. Ahí está, la gráfica es incontrovertible, no vemos el descenso por ningún lado. Y estamos presentando nada más, si ven ustedes en la parte inferior izquierda de la pantalla, nada más la curva del 22 de mayo a la fecha, no desde cuando empezó, que estaba mucho más abajo. No baja, no se da la curva, sigue siendo una línea ascendente. Bueno, anoche vimos cómo estaban atendiendo a pacientes con COVID en el Hospital General 20 del Seguro Social en Puebla, un hospital conocido como La Margarita. Es un hospital que está a su máxima capacidad para atender a pacientes con coronavirus, pero no solo a ellos. Vamos a ver
Vamos a ver, porque hablamos y hemos hablado durante 4 meses de los enfermos, de los pacientes de coronavirus, pero hay muchos otros mexicanos que están teniendo problemas también en los hospitales y no necesariamente por coronavirus. No ha dado un solo paso, pero Gonzalo Mendoza Villegas, de 66 años de edad, llega desfallecido al Hospital General de Zona número 20 La Margarita del IMSS en Puebla. Necesita 3 sesiones semanales de hemodiálisis, pero en 10 días no ha recibido ninguna. No había querido ir al hospital por miedo a contagiarse del nuevo virus. El hospital rebosa con pacientes COVID, y aunque él no está confirmado como uno, se le niega el servicio, pues su baja saturación de oxígeno ha sugerido al personal médico que don Gonzalo ha contraído el coronavirus. Doctor, ¿traigo a mi papá? Sí, ¿quién es? ¿Ya me nombraron? No. Ahorita me digo. Doctor, lo que pasa es que mi papá lo mandaron de HD porque tiene 10 días que no nos movilizan. Entonces, no posa, no tiene calentura, nada más es de la hemodiálisis. Lo que pasa es que ahorita les ponen el aparato en el dedo y de 84 baja 80, entonces no me pueden hemodializar, entonces me dijo que lo trajera yo acá. Ah, sí, ¿qué pasa si le checan los hospitales? No lo deja ahí. ¿Permiso de ruedas? ¿Podría ser de ruedas? Al lado del módulo respiratorio, el área de hospital reconvertida para afrontar la emergencia sanitaria, se encuentra la sala de urgencias para las demás enfermedades. Una multitud de pacientes que se confunden con sus familiares, médicos, camilleros y enfermeras. Imposible exigir la sana distancia. Al día siguiente, la escena muestra el mismo hartazgo. Afuera, a unos pasos, se observa La Margarita, abarrotado por COVID, un hospital en el que es fácil encontrar casilleros oxidados, camas arrumbadas, personas exhaustas dormidas por aquí y por allá, y desechos tóxicos a la intemperie. Metros adentro está don Gonzalo Mendoza. Aún no le han hecho la hemodiálisis. Su hija lucha por convencer a los médicos de La Margarita de que el hombre no está contagiado de coronavirus. Pero no está saturando. Pues ahorita le checaron y está 95. Y supuestamente sí le hicieron la prueba COVID. ¿Hace cuánto tiempo? Apenas salió, tiene 15 días. ¿Y les entregaron los resultados? Es que te lo entregan. No, te dicen sí, no tiene calentura, no tiene nada. No se está portando. Pero les está negando el servicio porque está saturando bajo. Ajá, sí quieren un acta del doctor. Un acta del doctor. Para que lo puedan hemodializar. Buenas noches. Este señor Gonzalo Mendoza finalmente sí quedó hospitalizado ahí en el Seguro Social de La Margarita, en Puebla. Ahí le debieron hacer la hemodiálisis que tanto esperaba. Ojalá así haya ocurrido. Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que durante el fin de semana se registró un aumento en el número de personas hospitalizadas de hospitalización general en la Ciudad de México. Dijo que aunque fue un aumento en 4 o 5 hospitales, se va a evaluar cómo se comporta el resto de la semana porque el aumento se dio en 2 días seguidos. El gobierno de la Ciudad de México ha anunciado, ha hecho saber que el viernes podría de nueva cuenta revisar la situación de algunos establecimientos, de algunos comercios, de algunas actividades y recordar que para el gobierno de la Ciudad de México el criterio fundamental para tomar las decisiones de cierre o de apertura de semáforo rojo, semáforo naranja, quizá algún día amarillo, quizá algún día verde, es la ocupación en los hospitales. Y bueno, la Secretaría de Cultura
el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato acordaron una más que se va este año, que el Festival Internacional Cervantino no va a tener lugar, al menos no de manera presencial. Debido a la contingencia, va a haber presentaciones, conferencias, clases, todo por la vía digital y va a ser transmitido a través de los canales del Estado y por Internet. Guanajuato, por primera vez en muchísimos años, se queda sin gente en las calles celebrando ese gran evento que es el Festival Internacional Cervantino. Bueno, y para terminar ya con lo del coronavirus, no vamos a dejar pasar esta. El doctor López-Gatell, en la conferencia de prensa de la mañana, le hicieron esta pregunta, se la hizo la reportera de Grupo Imagen, Isabel González, y esto respondió así. Todos estos minutos segundos, se tomó el doctor López-Gatell para responder una pregunta que era bastante sencilla. ¿Hay riesgos de contraer COVID-19 en la reproducción humana convencional? Por relaciones sexuales. No se encontró hasta el momento evidencia sustantiva. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una de las dos personas en la pareja tiene durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas, o incluso los 2 días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. No por la vía sexual. Conclusión, el coronavirus no es una enfermedad de transmisión sexual y la naturaleza del acto sexual, del acto amoroso, rompe la sana distancia. Pero bueno, el doctor López-Gatell dio una respuesta con su lenguaje, con su estilo, el discurso López-Gatell. Por la mañana hablamos con el gobernador de Querétaro, con Francisco Domínguez, sobre la cancelación de la reunión. Ya les dijeron que no, entre gobernadores del PAN, el bloque de gobernadores del PAN, con autoridades de la Secretaría de Salud, con el secretario Alcocer, con el subsecretario López-Gatell. El gobernador nos dijo que quedó muy claro que la Secretaría de Salud no se quiere reunir con los gobernadores del PAN, por lo que ya no van a insistir. Dijo que las reuniones ya solo serán a través de la CONAGO. En la mañana el subsecretario López-Gatell dijo que los gobernadores panistas querían un trato, dijo, específico. Supongo que era un trato especial. Y bueno, parece que se solucionó la crisis, perfilaba una crisis en Cámara de Diputados por la selección de los nuevos consejeros del INE. Hoy la bancada de Morena cedió y respaldó el proceso de selección de consejeros del INE. Hoy un grupo de diputados de Morena se entrevistó de manera virtual con 7 de los 20 candidatos. Morena y sus aliados, con los que hacen mayoría, podrían elegir de estos 7 nombres a 4 consejeros, aunque hay 4 que ya están muy perfilados. Esta noche se sigue una reunión privada de los coordinadores de los 8 partidos en la Cámara de Diputados. Van a acordar los nombres de los 4 nuevos consejeros del INE. Mañana hay periodo extraordinario en Cámara de Diputados para votar esos consejeros. Hay 3 opciones, ya lo habíamos dicho. O una mayoría vota por ellos y ahí se acabó, se nombra a los 4 consejeros. Si no se logra la mayoría de 2/3 partes, entonces se sortean de los 20 nombres, salen 4. Y si ni siquiera eso pueden hacer los diputados, que al parecer sí lo harán, entonces el jueves la Suprema Corte de Justicia hace el sorteo. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con David Páramo, que hoy viene a darles una recomendación. Ya nos dijo que hoy viene severo David Páramo, y viene con una petición para todos ustedes. Y regresamos también esta noche con la pregunta que nos haremos por generaciones. ¿Por qué? Volvemos con eso. Hoy no me voy a meter a hablar de las necesidades de Canacintra, que dicen que se necesitan créditos puentes para las pymes, ni tampoco a los panistas que siguen diciendo que tiene que haber un programa de rescate. No va a haber. No hay condiciones para que haya un programa de rescate. ¿Qué
vamos a hacer tú, yo y quien nos está viendo para salvar a la economía? Es muy bonito cuando hay una tragedia natural, la gente que pone ahí en las latas de galletas, en las cajas de atún y de galletas. Ay, soy solidario con ustedes, un abrazo. ¿Por qué no ser solidarios hoy? ¿Por qué no ser verdaderamente solidarios y salir a la calle a consumir? ¿Por qué no salir a la calle a consumir? Esa es la manera de que la economía se arregle. Nadie te hace caso, ¿eh? Llevas 2 meses diciendo pero ya es eso y momento nadie que te hace escuchen al caso. padre de la Pues no superior, te hacen que se quiten de miedos, que se quiten de Tu capacidad inseguridades. convocatoria está muy disminuida, padre. de la Pero superior. algún A ver, momento pues, tienen que es que entrar ya en no le razón. hablas a A ver, tu cámara. A ver, trae la cámara para acá. Sí, bien, cerquita. Bien. acérquensela bien. A ver, usted está muy preocupado por la caída en el empleo. Que si hoy los que encuesta Citibanamex dicen que la economía va a caer 9,5, que en los sectores industriales, ¿y qué está haciendo usted? Usted que tiene dinero para gastar, usted que podría estarse comprando una casa a las tasas más bajas de la historia, usted que podría comprarse un coche en las mejores condiciones que haya habido en los últimos 20 años, usted que le puede comprar a su vecino unas quesadillas o que puede hacer cosas tan sencillas como ir a un restaurante. Los restaurantes abrieron al 30% según la ley. Tienen ocupaciones menores al 10%. Es una tristeza. Las líneas aéreas, que además... Síguele a tu cámara, vas muy bien. Ejemplos de restaurantes, líneas aéreas, hoteles, las más grandes medidas de seguridad. Están más limpios que su casa, más cuidados que su casa. ¿Y por qué no va? ¿Por qué no consume? Eso es lo que va a salvar a la economía, que va a impedir la caída de la economía. Y no solo lo vea como un acto de caridad, véalo como un acto de beneficio personal. Si usted va al restaurante y consume el señor del restaurante, el mesero, el garrotero, los cocineros, tienen dinero para salir a comprar a la tienda de enfrente. Los de la tienda de enfrente tienen dinero para salir, y así se recupera una economía. Es necesario, Ciro, es necesario. Pero a mí no me convenza, yo estoy contigo. ¿Estás más, convencido? Ven, vamos a darnos la mano. Yo creí que íbamos a ir a cenar. No, porque cierran a las 11. Es lo malo. Cierran Pero sí es necesario, Bueno, es fundamental que empecemos a consumir. Hoy mira, las tasas de interés, Ciro, me voy regresando para allá. Las tasas de interés para los créditos hipotecarios. 7% hay tasas de interés. Pues es momento de comprarte una casa si habías pensado comprarte una casa. Hay gente que me dice, no, es que la inseguridad en el empleo, pues si no compras hay más desempleo, si no consumes hay más desempleo porque la economía no funciona. Déjala ahí, vas muy bien, déjala ahí ya. Hay que consumir. Bueno, a ver si ahora sí te hacen caso. Pues espero que sí, ya es hora de que se... Iba a decir que se desatonten y que empiecen a perder el miedo. Salir a la calle no es peligroso. Ven los datos de la Ciudad de México. No han aumentado. Llevarle los zapatos al bolero, ir a una tintorería, cortarte el pelo, comprarle por catálogo a tu compañera de trabajo. Todas esas cosas hacen que la economía se mueva. Ya basta de tener miedo. A ver si te hacen caso. Remátala, David. A que también le tienen que hacer caso es al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que dice que mientras más tapabocas usemos, más rápido se va a acabar la pandemia. Ya se fue David, se tardó 4 meses en decirlo, el secretario de Hacienda, 4 meses y un positivo en coronavirus. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos con la pregunta que nos haremos por generaciones. ¿Por qué? La estadística suele convertir en banal a la muerte, suele convertirla en una banalidad. Pero 40,000 muertos no podrán ser nunca una simple, una helada cifra. ¿Cuántos de esos mexicanos tenían sueños? ¿Cuántos eran el ancla de sus familias? ¿Cuántos eran la ilusión de sus personas amadas? ¿Cuántos estaban en su juventud? ¿Cuántos estaban en la decrepitud? ¿Cuántos eran ricos? ¿Cuántos eran pobres? Hoy bien a bien, no lo sabemos. Y quizá la pregunta más importante, ¿cuántos de los que murieron pudieron haber sido salvados? Esa es la pregunta que nos va a perseguir y que nos haremos por generaciones. 40,000. ¿Por qué? 40,000 y contando. Terminamos así el programa del martes 21 de julio de 2020. La vida sigue. ¡Ánimo!